¿Alguna vez te has preguntado cómo herramientas tipo ChatGPT son capaces de responder a preguntas, escribir correos, resumir documentos o incluso ayudarte a programar? A simple vista parece magia, pero detrás hay una tecnología llamada LLM o Large Language Model, que son basados en operaciones matemáticas. Bienvenido a mi canal de inteligencia artificial en castellano, mi nombre es Óscar y quédate conmigo porque esto te interesa. En este vídeo voy a explicarte de forma sencilla cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Vamos a comenzar con la definición de qué es un LLM y explicar qué hace que un modelo sea diferente de otro. En segundo lugar, las capacidades que nos ofrecen estos modelos. Posteriormente, vamos a explicar unos conceptos necesarios para comprender el funcionamiento interno de los modelos de inteligencia artificial, que son los embeddings o representaciones vectoriales y el mecanismo de atención. Finalmente, vamos a ver cómo funciona un LLM de inicio a fin. No necesitas conocimientos técnicos, mi objetivo es que al terminar el vídeo entiendas los conceptos fundamentales sin perderte en los detalles complejos. ¿Qué es un modelo LLM? LLM significa en inglés Large Language Model o en español modelo de lenguaje de gran tamaño. Podemos imaginar que es un sistema que recibe una entrada y es capaz de generar una salida en base a los datos introducidos. Ese sistema internamente ejecuta millones de operaciones matemáticas teniendo en cuenta parámetros internos que han sido calculados en el proceso de entrenamiento del modelo. Para ello, se ha leído una cantidad gigantesca de texto y ha aprendido patrones como utilizamos el lenguaje, por ejemplo, definiendo de este modo los parámetros internos del modelo. Por lo tanto, es importante entender que un modelo LLM no memoriza las respuestas, las predice en base a los datos que ha sido entrenado. Aprende relaciones entre palabras, frases e ideas para poder predecir cuál debería ser la siguiente palabra en una conversación. Si por ejemplo yo escribo la capital de España es, probablemente tú pensarás Madrid. En efecto, el modelo hace algo muy parecido, pero a una escala muchísimo mayor, con miles de millones de parámetros y operaciones matemáticas que permiten calcular cuáles son los patrones y, por tanto, saber con un grado de confianza cuál sería la continuación del texto que se ha enviado como pregunta al modelo. ¿Qué hace único un modelo LLM? Cuando escuchamos nombres como ChatGPT, Cloud, Gemini, Grok, DeepSeek o Mistral, son todos LLMs. Entonces, ¿qué les hace diferentes a uno de los otros? Principalmente son los siguientes tres factores. En primer lugar, tenemos los datos. El modelo aprende con los datos que ha sido entrenado. Podemos pensar como por ejemplo en la educación académica de una persona. Si una persona lee libros de ciencias, tendrá conocimientos distintos que alguien que solamente ha leído novelas. Lo mismo ocurre con los modelos. Por eso existen modelos que tienen mejores resultados para programación, mientras que otros muestran superioridad en conocimiento general. El rendimiento de un modelo depende directamente de la calidad, la cantidad y el contenido de los datos utilizados para su entrenamiento. Poder auditar esta información es clave para detectar y corregir sesgos en los resultados. En segundo lugar, tenemos la arquitectura. La arquitectura es el diseño interno del modelo, es decir, cómo está construido. Las redes secuenciales iniciales evolucionaron a partir de las Recurrent Neural Networks, o RNN, hacia modelos con memoria, tipo LSTM y GRU. Actualmente, el estado del arte son los transformers, y lideran el campo gracias a su capacidad de procesamiento en paralelo y sus mecanismos de atención. Más adelante veremos cómo funciona la arquitectura de los transformers a muy alto nivel. La arquitectura determina cómo se procesa la información y se relacionan unas palabras con las otras. En último lugar, tenemos el entrenamiento de los modelos LLMs. No todos los modelos se entrenan de igual forma.
Existen mecanismos y parámetros que se han de ajustar para poder seleccionar de una forma óptima los parámetros internos. Ahora vamos a ver qué es lo que se puede hacer con un modelo LLM. Una vez entrenado el modelo, se pueden realizar muchas tareas distintas, como por ejemplo búsqueda, clasificación, agrupar datos. Lo interesante es que todas y cada una de ellas utiliza el mismo modelo de inteligencia artificial. Ahora necesitamos revisar un par de conceptos. En primer lugar, ¿cómo entiende el texto una máquina? Aquí empieza la parte más interesante. Los ordenadores no entienden palabras, solo entienden números. Por lo tanto, antes de procesar una frase, el modelo necesita convertir las palabras en números y aquí aparecen los embeddings o representaciones vectoriales. Pero, ¿qué son los embeddings? Los embeddings son una representación numérica de una palabra o concepto. Imagina que cada palabra se transforma en una representación matemática formada por una lista de números conocida como vector multidimensional. Cuando utilizamos modelos para convertir palabras en vectores, ocurre algo muy interesante. Las palabras con significados similares terminan teniendo representaciones también similares. Esto significa que se sitúan cerca unas de las otras dentro de un espacio matemático llamado espacio vectorial. En la imagen de la derecha podemos ver una representación simplificada de este espacio en 2 dimensiones. Cada punto corresponde con una palabra. Por ejemplo, podríamos identificar un grupo de palabras relacionadas con frutas como manzana, pera y naranja y otro grupo formado por bebidas como agua, leche y café. Las palabras que pertenecen a la misma categoría o comparten características suelen aparecer próximas entre sí, mientras que los grupos que representan conceptos diferentes se encuentran más alejados. Gracias a esta forma de representar el lenguaje, los modelos pueden capturar significados, identificar relaciones entre conceptos y comprender mejor el contexto de un texto. En esta siguiente slide vamos a presentar el mecanismo de la atención. Para entender cómo funciona, vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo. Vamos a utilizar la palabra bank en inglés. Dependiendo del contexto, esta palabra puede tener significados completamente diferentes. Se puede referir a una entidad bancaria donde guardamos nuestro dinero o, por ejemplo, la orilla de un río. En este ejemplo vamos a hacer dos frases. La primera sería I deposited money in the bank. En este caso, bank significa entidad financiera. Otro ejemplo sería we sat on the bank of the river. Aquí bank se refiere a la orilla de un río. Aunque la palabra es exactamente la misma, su significado cambia en función de las palabras que la rodean. Es aquí donde entra en juego el mecanismo de la atención. Cuando las personas leemos una frase, no prestamos la misma atención a todas las palabras. Nuestro cerebro se fija especialmente en aquellas que nos ayudan a comprender el significado de lo que estamos leyendo. Los modelos LLM hacen algo parecido. Para cada palabra analizan el resto de palabras de la frase y calculan cuáles son las más relevantes para interpretar correctamente su significado. En el ejemplo anterior, cuando el modelo utiliza la palabra bank, presta más atención a la palabra como money o river. Gracias a ello, puede determinar qué significado es el correcto en cada caso. Esta capacidad permite a los modelos comprender relaciones entre palabras, incluso cuando están separadas por varias posiciones dentro del texto. La introducción del mecanismo de la atención supuso una revolución en la inteligencia artificial, ya que permitió analizar todas las palabras de una frase de forma simultánea y encontrar conexiones de manera mucho más eficiente que las técnicas anteriores. Finalmente, ¿cómo funcionan los transformers? Muy alto nivel, el procedimiento es el siguiente.
En primer lugar, se separa el texto que entra dentro del modelo en tokens. Esos tokens son convertidos a embeddings, como se puede ver aquí en el punto número 1. En el siguiente punto se ejecuta el mecanismo de atención donde se ve las relaciones que tienen los embeddings y luego en el punto número 3 se ejecutan diversas capas de atención, redes neuronales, atención para ir yendo paso a paso buscando cuál va a ser la predicción. En el punto número 4 es, después de ejecutar de forma iterativa estas capas de redes neuronales, atención, redes neuronales, etcétera, etcétera, conseguimos predecir cuál es el token siguiente y con ese es con el que estamos viendo cuál va a ser el resultado que va a generar el modelo LLM. Conclusión. Los LLMs no son bases de datos ni sistemas que simplemente buscan respuestas almacenadas. Son modelos matemáticos que han aprendido patrones de lenguaje en base a la información que hemos utilizado para su entrenamiento y que tienen una arquitectura específica. Todo ello sirve para predecir palabras que son las que más se acercan a la pregunta que le hemos hecho. Y aunque la tecnología es muy compleja, la idea fundamental es bastante simple. Es básicamente un modelo que se dedica a predecir cuál sería la siguiente palabra, pero lo hace tan bien que es incluso capaz de comprender el lenguaje humano. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y déjame en tus comentarios qué tema de inteligencia artificial te gustaría que explicara en el próximo vídeo. Un saludo.